¿Cómo están, estudiantes del primer año de secundaria del colegio GUNI? Hoy nuevamente tu profesor Edgar Ortiz está contigo para traerte una sesión más de nuestro curso de razonamiento verbal. Desde tu casita me estás escuchando, estás atento a nuestras clases, cada una de las sesiones que venimos desarrollando. Pues el día de hoy vamos a tener un nuevo tema, un tema interesante, titulado implicación. ¿Ya? Entonces, ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y como siempre, tenemos una separata que desarrollar, ¿no? Una separata que ya tú tienes allí a mano, el cual nosotros vamos a ir desarrollando cada uno de los ejercicios que allí se presentan. Entonces, desde la comodidad de tu hogar, iniciamos el día de hoy nuestra sesión denominada implicación. Pero primero, vamos nosotros a determinar qué concepto tenemos de la palabra implicación, ¿no? Implicación viene a ser algo que está, ¿no?, contenido, ¿verdad? La implicación es lo que contiene. Ojo, por ejemplo decimos, ¿no?, en este crimen está implicado ¿quién? O sea, ¿quiénes tienen que ver con este crimen? ¿Qué es lo que está relacionado con ese crimen? Así es que vamos nosotros a ver la implicación desde el punto de vista del razonamiento verbal. ¿Ok, chicos? Entonces, recordemos acá. La implicación es un ejercicio del razonamiento verbal que consiste en desarrollar la capacidad, o sea, qué capacidad desarrollar tu aptitud, ¿no? Tu capacidad de identificar el rasgo común. Esto es importante, ¿eh? Tienes que ver el rasgo común que existe en un grupo de términos que son afines. Entonces, aquí está, repito, ¿qué es la implicación? Es un ejercicio, es un ítem del razonamiento verbal que consiste en determinar, ¿no?, el rasgo común que existe en un grupo de palabras que son afines. Una de ellas es la que contiene a las demás, o una de ellas está necesariamente implicada con las demás. Entonces vamos a ver las formas de implicación, ¿ya? Los ejercicios de implicación se dan a través de dos formas: a través de la jerarquización significativa y a través de la categorización significativa. ¿A qué nos referimos con la jerarquización? Primero, ¿qué significa jerarquía? Bueno, si nosotros establecemos una jerarquía, vamos a hablar de un orden, ¿verdad? ¿Cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero, etcétera? ¿Cuál es el término mayor? Esa es la jerarquía. Significativa, o sea, dentro de todos esos significados, ¿cuál es la que tiene el significado mayor? La que va a englobar, la que va a implicar a todo el resto, ¿ya? Estos ejercicios se dan a través de las formas hiperónimas. A ver, tú debes recordar, ya en sesiones anteriores hemos hablado de estas palabritas hiperónimas. Hiper quiere decir excesivo, o sea, hiper el mayor, ¿no? Ónimo, nombre. Entonces, ¿qué es el hiperónimo? El hiperónimo viene a ser la palabra que engloba las palabras que está implicando a las demás. Por ejemplo, hiperónimo, yo digo fruta, ahí está la palabra fruta, ese es el hiperónimo. Los hipónimos son los elementos que engloba esta palabra fruta. Puede ser manzana, durazno, plátano, ¿no?, fresa, mandarina, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas palabras que de alguna manera pertenecen a esta clasificación mayor denominado frutas, las palabras se denominan hipónimos. Y el término mayor, el que tiene mayor jerarquía, el que engloba a los demás, el que implica a los demás, eso se denomina hiperónimo, ¿ok? Bien.
Se dice acá que las formas hiperónimas que asocian e implican, miren, implican otros significados de menor amplitud, o sea, de menor amplitud, ¿cuál serían? Los hipónimos. Entonces, una forma de encontrar la implicación de estos ejercicios es determinar qué palabra va a englobar a las otras por sus contenidos. ¿Ya? Por decirte, tengo la palabra país y tengo la palabra Perú, Brasil, Argentina, Alemania. La palabra país es el término hiperónimo. Entonces, esa palabra va a englobar, va a implicar a las otras por el contenido, ¿ok? De eso se trata la jerarquización significativa, o sea, encontrar el hiperónimo de las otras palabras, ¿ok? Otro ejemplo hiperónimo, tengo la palabra auquénido, ese es el hiperónimo. Tipo de auquénidos, ¿no? Quienes pertenecen a la clasificación de auquénidos, tengo llama, vicuña, alpaca, guanaco. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cuál es el término que implica a las demás? ¿Cuál es el término hiperónimo? Auquénido. Otro ejemplo, tengo herramienta. Ahí está, la palabra herramienta es el término mayor. Ese es el hiperónimo. Yo puedo decir lenguaje, puedo decir martillo, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, autobús. Usted dirá, profesor, pero ¿qué tiene que ver la palabra herramienta como hiperónimo con lenguaje, con autobús, con martillo? Si el lenguaje, el martillo y el autobús son diferentes, entonces, ¿por qué esta palabra instrumento va a englobar a las demás? Mira, te explico. Recuerda que tiene que ver con palabras que tengan, ¿no? Significados afines. El instrumento, lo que te permite para realizar una determinada acción, una determinada labor. El lenguaje, ¿es un instrumento de comunicación? Sí, profesor, porque mediante la lengua oral o la lengua escrita, como ustedes ven acá, yo me puedo comunicar con ustedes. Entonces, el lenguaje sí es un instrumento. Profesor, el martillo, claro, es un instrumento manual que sirve para, ¿no?, clavar, para martillar, ¿sí o no? Entonces, el martillo también es un instrumento. Profesor, ¿y el autobús? Es un instrumento que me permite, ¿no? Es un vehículo, ojo, que me permite trasladarme a otro lugar. Entonces, es un instrumento de locomoción para yo poder ir a otro lugar, que me permite el movimiento a grandes distancias en menor tiempo, ¿ok? Entonces, si tú te das cuenta, el término instrumento sí implica, sí engloba las otras palabras. Porque si bien es cierto, lenguaje, martillo y autobús no tienen muchos vínculos en común, tiene al menos un rasgo afín, que todos sirven efectivamente de instrumento para una determinada labor, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Recuerda, jerarquización significativa es referida a todos los hiperónimos que engloban los hipónimos. Vamos. ¿Cómo se presenta esta pregunta? De esta manera. ¿Qué término está implicado en las demás? ¿Qué término está implicado en los demás? Y si tú notas aquí, estimado joven, acompáñame por acá, dice criterios de resolución de los ejercicios de implicación. Esto quiere decir que para que yo pueda resolver un ejercicio de implicación, ¿qué criterios voy a tomar en cuenta? ¿Cómo me voy a guiar? Esta es una pauta metodológica, es un procedimiento de resolución. Y lo primero que tienes que hacer tú en un ejercicio del tema denominado implicación, lo primero es reconocer el significado de las palabras. Ahí está, mira, cómo se te presenta. Un ejemplo, una forma de presentación es esta. ¿Qué término está implicado en las demás? Esta es una forma, Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer el significado. A ver, perfume, hedor, aroma, fragancia, olor. Ya está. A ver, dime, ¿tú conoces el significado de todas estas palabras? A ver, profesor, perfume, sí. Aroma también, fragancia. Profesor, hedor no conozco. ¿Ya? Hedor. El hedor
es un tipo de olor. Ese es el hedor, ¿no? Entonces, si estamos hablando aquí, profesor, el perfume, ¿no? Es un olor, pues, agradable, ¿no? Pero tiene que ver con qué? Con la palabra olor. El aroma también es un olor. El hedor, aún no sea agradable, es un olor. Y la fragancia es un olor. En conclusión, si tú te das cuenta acá la palabra olor, esta palabra es el término mayor. Esto es el hiperónimo. Esto de acá, jóvenes, escribimos. Este es el hiperónimo. Ahí está, es el hiperónimo. ¿Ya? Es el término mayor que va a englobar a las distintas palabras que aparecen aquí. Todos estos, bueno, atractivo, repulsivo, es un tipo de olor, ¿no? Entonces, perfume, aroma, fragancia, hedor, todos son tipos de olores. Es como yo te decía hace un momento, mira, yo tengo país, el término mayor, el que engloba. Puedo decir Perú, Argentina, Bolivia, Alemania. Esto de acá son, ¿no?, pertenecientes o son relativos a un país. O sea, todos estos son tipos, ¿no?, nombres de países, ¿sí o no? Son nombres de países. Entonces, el término que engloba es país. Lo mismo aquí. Estos son tipos de olores. Por lo tanto, el término mayor, el término que implica, que engloba a los demás, sería olor. ¿Qué término está implicado en los demás? Olor. Porque perfume es olor, hedor, olor, aroma, olor, fragancia, olor. ¿Ok, chicos? Entonces, el primer tipo, ya, de esta forma de presentación de ejercicios es acerca de la jerarquización significativa. ¿Qué dice acá? El concepto que contiene a los demás es el hiperónimo olor. Ese es el concepto, dice acá, es el concepto que contiene a los demás. De eso se trata estos ejercicios. Se trata aquí de identificar el término hiperónimo, el término mayor. ¿Ok? Bien. Anda tomando nota, anda, ¿no?, captando la idea. Profesor, ya comprendí. El primer tipo de presentación de este ejercicio es que tengo que ubicar el término mayor que englobe a los otros, y este término mayor se denomina hiperónimo, ¿verdad, profesor? Claro, ¿no? Y ya te puse ejemplos, ¿no? A ver, piensa tú, un hiperónimo, a ver, rapidito, piensa, un hiperónimo, a ver, un hiperónimo, a ver, ya, listo, ya. Ahora, piensa 3 hipónimos de ese hiperónimo. A ver, no importa, los más facilitos. Ya, profesor, facilito. El hiperónimo color, ya está, color. Hipónimos rojo, azul, amarillo, ¿ya ves? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el término implicado en los colores rojo, azul y amarillo? La palabra color. ¿Te das cuenta? Ha sido fácil, ¿ya? Bien, seguimos. Ahora pasamos a la otra forma de implicación. La jerarquización significativa. Pero no olvides, que acá está el método de resolución. Lo primero que tienes que hacer es conocer el significado de las palabras. Primero conocer el significado de las palabras. Luego recién vas a identificar el término, o sea, la palabrita que está implicado en la definición de las otras. ¿Ya? Bien, de las otras palabras, ¿ok? Ya. Categorización. Ojo. Categorización significativa. Una palabra se encuentra en la definición de las restantes. Mira, una palabra, o sea, tienes que buscar cuál de estas palabritas de la A a la E, cuál de estas palabritas va a estar en la definición de las restantes. Tienes 5 alternativas. Una de estas está en la definición de las demás. Por ejemplo, A, terremoto. B, viaje. C, transporte. D, movimiento. E, viaje. Bueno, entonces vamos a cambiarle aquí
la palabra viaje, ya conforme tenemos en la separata, acá tenemos nosotros la separata que se te ha presentado, ¿no? Y acá tengo que es la palabra traslación. Traslación. Ahí está. Ahora sí, miren, observa acá, cambiamos la palabrita. Movimiento y traslación. Paso número 1. Conocer el significado de las palabras. Ya. Profesor, un terremoto es un movimiento sísmico de gran magnitud. Lo hemos vivido nosotros hace algunos años, ¿no? El terremoto que se dio en el sur. Entonces, movimiento telúrico de gran magnitud que trae como consecuencia pérdidas materiales y también pérdidas humanas. Ya está. Viaje, bueno, profesores, ir de un lugar A un lugar B, con muchos fines. Trabajo, diversión, etc. ¿Ya? Transporte, de un lugar a otro. Movimiento, bueno, todo aquello, profesor, lo que estamos haciendo, ¿no? Movimiento, me voy de un lado, me voy, es un movimiento, ¿sí o no? Y traslación, profesor, yo sí recuerdo en mis clases de geografía que a mí me hablaron del movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Tú recuerdas que el movimiento de traslación es aquella que origina las estaciones y el de rotación que gira y origina el día y la noche, ¿verdad? Tú lo sabes. Profesor, ya está. Ahora, paso número 2. Identificar qué término va a estar implicado en la definición de los otros. ¿Cuál es la palabrita que va a estar implicada en las otras? A ver, vamos. Mire, profesor, terremoto, transporte, traslación, viaje. Ya, profesor, ya identifiqué. Profesor, es la palabra movimiento. Movimiento es la palabra que va a estar implicada en todas. ¿Así? Sí, profesor. A ver, explícame por qué. Explico, profesor, con la A. ¿Qué es el terremoto? Es un movimiento sísmico de gran magnitud. Ahí está movimiento. En el terremoto, ¿qué hace? Parece que se está moviendo toda la tierra. ¿Hay movimiento o no, profe? Sí, sí lo hay. B, viaje. Si yo me voy de viaje, como usted dijo, que es ir de un lugar A un lugar B, o más lugares, entonces, si me movilizo por decirte, a Chincha, a Piura, ¿no? Entonces, hay un movimiento. Por lo tanto, movimiento está relacionada con terremoto y con viaje. Y transporte, ahí profesor le explico. Los medios de transporte, ¿qué es lo que hacen? Movilizan personas. Entonces, el transporte, es decir, un lugar, entonces también hay movimiento. ¿Se da cuenta, profesor? La palabra movimiento está implicada, se encuentra en la definición de las otras restantes. Porque cuando yo defina terremoto, defina viaje, defina transporte, voy a encontrar que esto es un movimiento. Ya está. Y traslación, profesor, la traslación viene a ser el movimiento, ¿no?, de la Tierra que da lugar a las estaciones. Muy bien, estimado alumno. Como tú verás, la palabra movimiento es aquella que va a estar en la definición de las otras palabras, ¿ya? Por lo tanto, muy bien. Entonces, ¿cuál es la palabra que va a estar implicada en todos movimientos? Porque en cada una de las otras se define como movimiento. Ahí está. Entonces, hay dos formas de poder reconocer la palabra que es la respuesta en un ejercicio de implicación. Primero, encontrando el hiperónimo. Eso es más fácil. Vas a encontrar el término mayor que esté, ¿no?, englobando a los otros hipónimos. Eso es más sencillo. Y lo siguiente, ver qué palabrita está presente en la definición de las otras. Si, por ejemplo, yo probara con la palabra traslación y movimiento no tendría que ver nada con traslación, un ejemplo, entonces ya no sería la respuesta. Yo digo, profesor, no es. ¿Por qué? Porque esto de acá no tiene ninguna relación con traslación. Sin embargo, esto sí lo tiene, aquí sí lo tiene, ¿no? ¿Y qué pasaría si no lo tenía? Entonces ya, tachaba movimiento y probaba con viaje. Viaje tenía que probar con cada una de estas palabras
donde en el significado de las otras esté presente la palabra viaje. Pero aquí es correcto que nosotros hayamos marcado como respuesta la palabra movimiento. Bien, chicos, entonces vamos a pasar ahora a los ejercicios que le hemos presentado en la separata. Y siempre recuerda, primero tienes que encontrar el significado de las palabras. Luego de ello, tienes que encontrar qué palabrita es el hiperónimo de los demás o si se trata, es decir, si se trata de la jerarquización. Pero si se trata de la categorización, ¿qué palabrita está implicada en la definición de las otras? ¿Ok? Bien. Ejercicios. Identifica el término que está implicado en otros. Tienes acá la palabra aula. ¿Conoce el significado? Sí, profesor, yo sé lo que es un aula, lo que es un colegio también, lo que es un alumno, lo que es una carpeta y un maestro. Profesor, yo, la parte número 1, fácil. Conozco el significado de todos. A ver, entonces, ahora mira, ¿qué palabra va a estar implicada en los demás? A ver, observa, mira, colegio, alumno, carpeta, maestro, aula. A ver, anda mirando. Tú miras y dices, profesor, tengo aula. En el aula, mira, tengo aula. En el aula está el alumno, está el maestro. En el aula hay carpetas y el aula está en el colegio. Ah, entonces, ¿cuál es el término mayor aquí de todos? Colegio, profesor. Ya, ahora, vamos a suponer que aula no es profesor, entonces vas descartando aula. Profesor, carpeta, pero ¿qué tendría que ver la carpeta si no está el alumno o el maestro? Tampoco carpeta, lo voy eliminando, profesor. Entonces, no podría ser aula, no podría ser carpeta. A ver, y si fuera maestro, no, la palabra que implica todas, profesor, pero el maestro y el alumno, ambos son complementos. Entonces, tanto el alumno como el maestro es parte de. Ah, te diste cuenta. Entonces, ¿cuál es la palabra que va a implicar a todas? Profesor, ya me di cuenta. Es la palabra colegio. A ver, colegio, sí, muy bien. Pero explícame por qué. Porque, profesor, en el colegio encontramos ¿qué? Un aula. ¿Sí o no? Ahí está, un aula. Y en el aula encontramos carpetas, ¿no? ¿Quién se va a sentar en la carpeta? El alumno, lógicamente que mira, en el colegio encontramos aula, en el colegio encontramos carpeta. ¿Y quién está en el colegio? El alumno y está el maestro. ¿Te das cuenta? Entonces, la palabra que de alguna manera está implicada en las otras sería colegio. Muy bien. Ahora, seguimos. Pasamos al siguiente ejercicio. Biología, profesor, yo estudié raíces y sé que bio es vida y logía es estudio de la vida. Ah, profesor, sí conozco el significado. Nacimiento también, pues, profesor, cuando alguien nace. Vida, bueno, lo que estábamos hablando, profesor, de la vida. La biografía. Bio, vida, grafía, descripción. Entonces, la descripción de la vida de una persona. Y biólogo. Bio, vida, logo, persona que se ocupa del estudio de la vida. Ya está, profesor. ¿Qué tengo que ver? Tienes que ver en este ejercicio qué palabrita está en la definición de las otras. Y si te dices cuenta, la palabra que está en la definición de las otras sería vida. Claro, profesor. ¿Por qué? Porque la biología es la disciplina o la ciencia que se ocupa del estudio de la vida. Ahí está vida, ¿sí o no? ¿Por qué nacimiento? Porque es cuando nace una persona, la vida de una persona. ¿Sí o no? Se produce la vida en una persona. Ahí está, nacimiento. Biografía, descripción de la vida. Biólogo, estudia la vida. Entonces, la palabra vida está implicada necesariamente en la definición de las otras. Continuamos. Terremoto. Ah, profesor, usted hace un momento lo explicó. El terremoto viene a ser un movimiento sísmico de la tierra de gran magnitud. Ahí está, terremoto. Terrenal, relativo a la tierra, en este mundo terrenal. O sea, nosotros estamos aquí en la tierra, en un mundo terrenal, ¿sí o no? Terreno, bueno, terreno, espacio de tierra. Tierra, bueno, tierra, ¿no? Lo que estamos nosotros
hablando del movimiento de la Tierra. Y terrícola, persona que vive en la Tierra, ¿no? Ese es un terrícola. Nosotros somos terrícolas, ¿ya? Bien, entonces, profesor, ya me di cuenta. Aquí, la palabra que se relaciona con todas otras sería tierra. ¿Por qué, profesor? Porque el terremoto es el movimiento, ¿no?, sísmico a gran magnitud de la Tierra. Terrenal, que vive en la Tierra. Terreno, pedazo de tierra, extensión de tierra. Terrícola, que vive en la Tierra. ¿Se da cuenta, profesor? Todas las palabras se relacionan con tierra. Muy bien. Vamos bien, jóvenes, vamos bien, ¿ya? Pasamos ahora a la número 4. Ya, la número 4. Anda mirando, tienes tu separata al costado, anda desarrollando. Sidio, sidio, sidio. ¿Qué significa sidio? Bueno, sidio es un sufijo, ojo, sidio es un sufijo que significa muerte. Muerte. Bueno, en sí es la acción, el sidio es la acción que conlleva la muerte. SIDA, con C, es la persona que mata, con CA, porque con S es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la enfermedad, pero con C es un sufijo griego que significa, ojo, muerte, que está relacionado con la muerte, persona que mata o la acción de la muerte. Muy bien. Como estamos hablando de sidio, sidio es la acción, entonces ponemos acá la acción que tiene que ver con la muerte. Y repito, sida, ¿quién mata? ¿Ya? Omi, omi es hombre. Entonces, si yo digo que en aquel lugar se produjo un homicidio, quiere decir que una persona ha matado a otra. Ese es un homicidio. Cuando uno mata a otro, se llama homicidio. Suicidio, sui, a uno mismo. El suicidio es cuando una persona se mata a sí misma. Ese es un suicidio. Genocidio. Bueno, geno viene de gentío. Un genocidio es un gentío. O sea, la muerte a muchas personas. Adolfo Hitler, ¿no? Fue el autor de un genocidio, uno de los genocidios más grandes de la historia. Entonces, geno es muchedumbre, gen de cantidad. Si tú te das cuenta, los tres están relacionados con la acción de la muerte. El primero a una persona, el segundo a sí mismo y el tercero a una multitud. Pero está relacionado ¿con qué? Con la muerte. Ahora, ¿qué es un crimen? Un crimen, bueno, un crimen es cuando se ha matado a alguien. En ese lugar se produjo un crimen, o sea que una persona mató a otra. Y todos están relacionados ¿con qué? Con la muerte. Entonces, el término que está implicado en todos otros es la muerte. ¿Por qué? Homicidio, muerte de una persona. Suicidio, muerte a sí mismo. Genocidio, muerte a muchas personas. Y el crimen es una muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, muerte está implicado en todos los demás. ¿Ya? Como dijimos acá, mira, esto pertenece a esto de acá, a la categorización significativa, porque la palabra muerte se encuentra en la definición de las otras restantes. Tú dirás, profesor, ¿y por qué no crimen? Porque el crimen no se relaciona con el suicidio. A ver, ¿relaciona crimen con suicidio? No, no se puede, porque el crimen es cuando matan a una persona y el suicidio es cuando se mata a sí mismo. Entonces, por ese motivo, crimen no es. La palabra implicada es muerte. Bien, seguimos. Profesor, yo sé que lapso es tiempo, década, 10 años, siglo, bueno, ¿cuándo es? Ah, ya me contestaste, bien. Tiempo, bueno, tiempo, ¿no? Un periodo, ¿ya? Y pausa, detener. Hagamos una pausa, detengamos el tiempo, momentáneamente, bueno, metafóricamente hablando, ¿no? Porque el tiempo avance es inexorable detenerlo, sino que hagamos una pausa, una paralización, algo que se está realizando, pero que tiene que ver con el tiempo. Entonces, profesor, si lapso era tiempo, década, 10 años, que es tiempo, siglo, tiempo, y pausa, tiempo, entonces la palabra que está implicada en las demás, que está
en la definición de las demás sería tiempo. Ahí está, muy bien. Y la 6 está muy fácil. La 6 tiene que ver con la jerarquización significativa. Claro, porque si tú ves acá, mira, deporte, frontón, fútbol, natación y básquet, profesor, tanto el frontón, el fútbol, la natación y el básquet, todos estos son deportes. Todos estos son deportes. En conclusión, deporte viene a ser el hiperónimo, y frontón, fútbol, natación y básquet vienen a ser los hipónimos, ¿ya? Claro que la natación es agua, fútbol cancha, ¿no? Básquet cancha, pero en el fondo todos estos de acá pertenecen a un término mayor denominado deporte, ¿ya? Es como cuando yo te decía, ¿no? País, Brasil, Alemania, Perú, Argentina, pero todos estos pertenecen a una clasificación mayor llamado país. Todos estos pertenecen a deporte. Listo. Como tú te das cuenta, chicos, los ejercicios que estamos viendo están dentro de estas dos formas de resolución de este ejercicio. Pasamos a la número 7. La número 7 dice así, banca. Bueno, una banca es donde sentarse, una silla también donde sentarse, bueno, asiento donde tú puedas, ¿no?, sentarte, sillón y sofá. Ya está, profesor. La banca es distinto a una silla, es distinto a un sillón y es distinto a un sofá, pero algo tienen en común, que todos estos son o me sirven como asiento. Ahí está. Todas ellas me sirven como asiento. A pesar de esto ser diferentes, tienen en común algo, que me sirven de asiento. Bien, chicos, ahí estamos, ¿no? Estamos desarrollando. Ya. Bien, pasamos ahora. Pluma. Bueno, según los conceptos que tengo allí de las otras palabras, bueno, pluma entonces es referido a lo que tiene el animal. Es lo que cubre el cuerpo del animal, la pluma, en el caso de las aves, ¿no? En el caso, lógicamente, de las aves. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque lo relaciono con las palabras que tengo allí, ¿no? Porque yo puedo decir también una pluma utilizada en la literatura. También puede ser. O sea, pluma es una palabra polisémica. Pero ¿por qué yo digo entonces que es lo que cubre el plumaje, lo que cubre el animal? Por las otras palabras que allí se relacionan. Porque mira, ¿qué tengo acá? Ave, a. Y todas las aves, ¿qué es lo que recubre el cuerpo de las aves? Así como nosotros seres humanos, ¿qué nos recubre? La piel, ¿sí o no? A las aves recubre la pluma, el plumaje. Gaviota, bueno, gaviota es un tipo de ave. Una gaviota es un ave marina, ¿no? Cuando nosotros vamos a la playa, vemos las gaviotas, entonces es un ave. Pico, bueno, toda ave debe tener pico, ¿sí o no? Entonces ahí se relaciona. Y bandada, ¿qué es la bandada? Bueno, podría decirlo que es el colectivo de paloma. No necesariamente el colectivo de palomas, sino que es más conocido así. Pero el conjunto de aves puedo llamarle bandada o parvada también, ¿no? Pero en este caso, bandada vamos a tomarlo como el conjunto de aves, el conjunto de palomas. Pero, ¿qué tienen acá o cuál es la palabra que de alguna manera está en la definición de las otras? La palabra, como tú ves acá, sería ave. ¿Por qué? Pluma, lo que recubre las aves. Gaviota es un ave marina. Pico, parte de las aves. Y bandada, el conjunto de aves. ¿Te das cuenta de lo que yo estoy explicando? En lo que yo estoy explicando, todos tienen que ver con ave. Todos tienen que ver con ave. Por lo tanto, es allí la que yo voy a marcar como el término que implica a las demás. Sigo acá y tengo ahora la palabra atmósfera. Bueno, ¿qué es la atmósfera? Es una capa gaseosa que envuelve, ¿no?, en este caso a la Tierra. Esa es la atmósfera. En la atmósfera, ¿qué es? Firmamento, la atmósfera. Aire. Bueno, el aire está en la atmósfera, el viento. Gaseoso es una de las formas en que se presenta la materia, líquido, gaseoso, sólido, gaseoso, está en la atmósfera.
Humo. Bueno, el humo hacia dónde se expande. El humo se expande hacia la atmósfera. Y vapor, bueno, vapor está en estado gaseoso. Por lo tanto, tengo que ver cuál es la palabra que está implicada en todos ellos. A ver, vamos a suponer que yo dijera, ya, que fuera, por decirte, aire. Ya. ¿El aire está en la atmósfera? Sí. ¿Y el aire en el estado gaseoso? Bueno, puede ser. Con el humo, bueno, el humo y el vapor, podría ser más o menos cierta relación. Ahora relacionarlo con gaseoso. Gaseoso, atmósfera sí, pero gaseoso con el humo, ¿qué tiene que ver? Nada, elimino gaseoso. Vapor con el humo, nada. Humo, ¿tiene que ver con las demás? Sí, pero no mucho con las demás. Entonces solamente tendría que elegir entre atmósfera y aire. ¿Ya? A ver. El aire, ¿qué tiene que ver con gaseoso? No mucho. Con el humo, pero atmósfera, a ver, voy a ver atmósfera. La atmósfera, en la atmósfera el aire, el estado gaseoso, el humo, el vapor, sí. La palabra que engloba a todos, la palabra que implica a las demás es la palabra atmósfera, ¿ya? Número 10, argentino. Esto está sumamente fácil, ¿ah? Mira, argentino, inglés, peruano, francés, todas estas son nacionalidades. Ahí está, son nacionalidades. Por lo tanto, la palabra nacionalidad viene a ser el hiperónimo de todas estas que yo estoy mencionando. Sigo. Borceguí. Bueno, es un tipo de calzado de los militares, ¿no? Hasta acá arriba, son los borceguí, ¿no? Bien. Bota, sandalia, mocasín. Bueno, el mocasín es un tipo de zapato. Zapato bajo, zapato llano. Entonces, todos estos de acá son tipos de calzado. Calzado sería el hiperónimo y todos estos son tipos de calzado. ¿Por qué? Porque mocasín es un calzado, sandalia calzado, bota calzado, borceguí, todos son calzados. O sea, el término hiperónimo sería calzado. Enorme, uy, enorme, grande, diminuto, pequeño, inmenso y mediano. Todos son tipos de tamaños. Si tú te das cuenta entonces aquí, el término que de alguna manera está en la definición de todas es tamaño, porque enorme se relaciona con tamaño, el diminuto, el inmenso y el mediano, todos están dentro de la definición de todas estas palabras. Al definir cada una de ellas voy a tomar el concepto tamaño, ¿ya? Cereal. Bueno, un cereal es aquella planta que produce granos que son comestibles. El arroz, la cebada, etc. Comestible que se come, por eso es comestible, que se come. Leche, bueno, la leche es un alimento también. Alimento y fruta, ya está. Entonces, tú tienes que ver aquí cuál es la palabra que está implicada en todas. Y si tú analizas, a ver, ¿cuál sería? La leche no se come, entonces no puede ser ni leche ni comestible, pero sí alimento. ¿Por qué? Porque la fruta es un alimento, la leche es un alimento, lo comestible es un alimento y el cereal es un alimento. Entonces, la palabra que está implicada en las otras sería la palabra alimento. Ahora, hincha. Equipo, bueno, todo equipo tiene hinchas. Campeonato. En un campeonato juega un equipo que tiene hinchas, jugadores y partidos. Listo. ¿Cuál es el término? ¿Cuál es el término que está de alguna manera implicados en todos los otros? A ver, si yo dijera campeonato, campeonato con hincha no tienen relación directa. ¿Te das cuenta? En cambio, la que tiene relación directa es la palabra equipo. ¿Por qué? Porque todo equipo tiene hinchas, porque el equipo participa en un campeonato, porque todo equipo tiene jugadores y porque todo equipo va a jugar partidos. Entonces, el término que implica a las demás sería la palabra equipo. Bien, estimado estudiante del primer año de secundaria del Colegio GUNI, el día de hoy hemos desarrollado el tema denominado implicación. Quien te habla, el profesor Edgar Ortiz, te dice hasta luego. Será hasta nuestra próxima clase. ¿Ok? Nos vemos. Desarrolla tu tarea. Chao.